Good morning, student. En esta ocasión les estoy enviando la guía número 8. En la guía número 8 encontramos la forma negativa del presente simple. El tema, entonces dice presente simple, uso de los auxiliares do y das para la forma negativa. La meta de aprendizaje identifica las actividades diarias y la frecuencia al desarrollarla en sus diferentes formas. Entonces tenemos presente simple, forma negativa. We use the present simple in its negative form to deny situation that regularly, repeatedly, or always occur. Utilizamos el presente simple en forma negativa para negar situaciones que ocurren siempre o repetidamente. When we use the present simple in its negative form, we use the auxiliaries do plus the word not or does plus the word not. Cuando usamos el presente simple en su forma negativa, usamos los auxiliares do más la palabra not o el auxiliar das más la palabra not. Ahora aquí viene la explicación con quiénes es que podemos utilizar do not o en contracción don't, does not o en contracción does. Entonces vamos a mirarles cuáles son los que se utilizan con don't. We start with the subject follow do not and the verb in its base form. Example, they do not read the English exercises. Entonces tenemos que nosotros comenzamos con el sujeto, en este caso they, el auxiliar do acompañado de la palabra not, pero el verbo, recordemos que significa, debe ir en base. ¿Qué significa en base? Que al verbo no le puedo agregar nada. ¿Por qué? Porque el auxiliar no me permite agregarle nada al verbo. Eso significa un verbo en base. Entonces dice, comenzamos con el sujeto, el auxiliar do, la palabra not, más el verbo en la base. ¿Qué significa esto en español? Ellos no leen los ejercicios de inglés. Ahora vamos a mirar cuándo utilizamos does not o en la contracción doesn't. Recordemos que ellos más que todo utilizan los auxiliares con la contracción don't y doesn't. In the third person singular he, she, or it, we start with the subject follow does not and the verb in its base form. Example, John does not read the English exercises. En la tercera persona del singular, recordemos, la tercera persona del singular es he, she, it. Esto lo vimos en la guía número 7. Comenzamos con el sujeto, tenemos a John, seguido del auxiliar does, la palabra not y el verbo en su base. Recordemos que al verbo no le podemos agregar nada. ¿Para qué nos sirven los auxiliares? Para poder negar y para poder identificar el tiempo. Si yo veo el auxiliar does, la palabra not, ya sé que es presente simple, forma negativa. Si veo el auxiliar do más la palabra not, también ya sé que es presente simple, forma negativa. Entonces, importante recordar, para la forma negativa tenemos el auxiliar do con la palabra not. Si quieren pueden utilizar don't, más el verbo que siempre va a estar en la base. El auxiliar does más la palabra not son los que se utilizan para los pronombres he, she o it, o sea, la tercera persona del singular. Igualmente al verbo no se le puede agregar nada. El verbo está en su base. Continuamos con los dos cuadros que les hice de explicación, cuadros de la conjugación de estos verbos, pero ya en la forma negativa. Entonces tenemos I do not go to school. Yo no voy al colegio. Pero yo también puedo decir I don't go to school. Significa también yo no voy al colegio. We do not go to school. Nosotros no vamos al colegio. O puedo decir we don't go to school. They do not go to school. Ellos no van al colegio o they don't go to school. Miremos que el verbo
nos ha quedado en base. Al verbo no le hemos agregado nada. Con las terceras personas del singular, ¿cuáles son? He, she, it. Vamos a utilizar el auxiliar does con la palabra not. Entonces nos quedaría he does not go to school. Él no va al colegio. O también puedo decir he doesn't go to school. Entonces, estos son los auxiliares que se utilizan con las terceras personas doesn't, con el resto de las personas don't. El verbo siempre nos va a quedar en la base. ¿Qué significa en la base? Que al verbo yo no le puedo agregar nada. ¿Por qué? Porque el auxiliar no me permite poderle agregar nada. Ahora vamos a mirar otro cuadro, pero ya con el verbo eat y la palabra lunch, o sea, sería almorzar. I don't eat lunch. Yo no almuerzo. We don't eat lunch. Nosotros no almorzamos. They don't eat lunch. Ellos o ellas no almuerzan. Pero, ¿qué sucede con estas tres personas? Con he, con she o con it. Vemos que el auxiliar inmediatamente nos cambia por doesn't eat lunch. She doesn't eat lunch. Ella no almuerza. He doesn't eat lunch. Él no almuerza. Entonces veamos el verbo, no se le agrega nada. ¿Cuáles son los auxiliares que se utilizan en la forma negativa? El auxiliar don't y el auxiliar does. Aquí ya está con la negación. Y al terminar la guía, les hice como una comparación entre la forma afirmativa y cómo cambia a la forma negativa. Entonces tenemos el primer ejercicio que dice, we get up at 6:30 every day. Nosotros nos levantamos a las 6:30 cada día. Aquí lo tenemos en la forma afirmativa. En la forma negativa nos quedaría we don't get up at 6:30 every day. Nosotros no nos levantamos a las 6:30 cada día. Another example, Camila brushes her teeth. Camila cepilla sus dientes. Al cambiarlo a la forma negativa me quedaría Camila doesn't brush her teeth. Cambió el auxiliar por el auxiliar does. Aquí lo tenemos en contracción. Y miremos que el verbo brush perdió la ES. ¿Por qué la pierde en la forma negativa? Porque estoy utilizando el auxiliar. Les repito, ¿qué es lo que me dice a mí el tiempo? Me lo dice son los auxiliares. Next example, you take a bus in the afternoon. Usted toma un bus en la tarde. Al cambiarlo a la forma negativa me quedaría you don't take a bus in the afternoon. Usted no toma un bus en la tarde. Entonces miremos cómo va cambiando el auxiliar según el sujeto. And the last example, Samuel watches TV at night. Samuel mira televisión en la noche. Al cambiarla a la forma negativa me quedaría Samuel doesn't watch TV at night. Miremos que el verbo watch perdió la ES. ¿Por qué la perdió? Porque estoy utilizando el auxiliar con la negación en contracción does. Entonces, es importante recordar en la forma afirmativa, las terceras personas del singular, recordemos que le agregábamos ES o S. Pero ya en la forma negativa, entonces utilizamos un auxiliar y el verbo siempre va a estar en la base. Que es estar en la base, que no se le puede agregar nada. Espero que con esta explicación les haya quedado mucho más claro la forma negativa del presente simple. Es importante que usted desarrolle diferentes ejercicios, así como están aquí en la última parte de la guía. Escriba 2 o 3 ejercicios en afirmativa y cámbielas a la negativa. A ver de pronto qué preguntas tiene sobre la forma negativa. Ok, bye bye, see you the next guide. Thank you.